Esta noche a pasar, ¿verdad?, en los capítulos del Evangelio de Juan, desde el 16 al 17. Hubiera querido avanzar hasta el 18, pero por temas de tiempo vamos a dejar el 18 para la siguiente semana y tú puedas ir también desarrollando la lectura del Evangelio de Juan. Vamos al material, por favor, a los materiales que les enviamos hoy. Quiero que lo puedas revisar si estás ahí en casa, donde estés, donde te encuentres, en la modalidad online. Prepara tu material, prepara tu Biblia. Y hoy vamos a ver, o más o menos vamos a desarrollar un poquito el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús, yo creo que donde más hable, donde más se describe el ministerio del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo es en Juan. Cuando estuvimos repasando los evangelios sinópticos, hay ciertas referencias de Jesús, del Espíritu Santo, pero en Juan es donde más se muestra a la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Y el 16, desde el 14 al 16, vemos mucha referencia, pero el 16 nos muestra la personalidad del Espíritu Santo y quisiera que estés atento a lo que hoy vamos a enseñar. Entonces, la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo según Juan 16. Ahora, habíamos hablado acerca del Espíritu Santo. ¿De quién es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu de Cristo, el Hijo. ¿Ok? Habíamos hablado de la referencia de la Trinidad, que Dios es en esencia uno, pero también manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vemos cómo esa, vamos a llamarlo, esa maravillosa sinergia, o también esa maravillosa relación, esa maravillosa acción que tiene entre los tres, y esa armonía que hay entre los tres, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta enseñanza, esta doctrina de la Trinidad, es una enseñanza que trae confusiones, pero que también es muy atacada, sobre todo por el pueblo judío, por el pueblo musulmán, no tanto por el cristianismo y no tanto por el ateo, pero sí por referencias a Israel y referencias a los musulmanes, donde dicen que la Trinidad, o aquellos que creemos en la Trinidad, somos idólatras o practicamos la idolatría. Y es esto, y es importante que podamos nosotros saber defender la Trinidad. No es que tenemos tres dioses, no es panteísmo, no es triteísmo. Tenemos el mismo Dios, es un solo Dios que tiene manifestación en tres personas, que hay una subsistencia en los tres. ¿Ok? El Padre, que es el creador, el Hijo, que es el que redime la creación, y el Espíritu de Dios es el que lleva a la iglesia a poder también ser salvada o regenerada para que pueda recibir al Hijo y por ende ser salvado por el Padre. Vamos a conocer la personalidad. ¿Por qué digo personalidad? Porque hay un problema hoy en día. Y es que muchos piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Muchos piensan que el Espíritu Santo es un fuego. Muchos piensan que el Espíritu Santo es aceite. Ni aceite, ni fuego, ni paloma. Pero Mateo dice que el Espíritu de Dios descendió como en forma de paloma. Hizo una referencia, ya que en ese tiempo las palomas eran usadas para enviar mensajes. ¿Sí? Las palomas mensajeras llevaban mensajes amarradas en sus patitas y enviaban a cierta dirección, entonces llegaba el mensaje. La referencia, el descenso del Espíritu Santo como en forma de paloma, no es que necesariamente es una paloma, sino que está representando, dando una figura alegórica. ¿Qué figura alegórica? Que el Padre está enviando un mensaje. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo segundo es que la paloma representa paz. El mensaje del Evangelio es paz con Dios. Entonces, no podemos categorizar, y muchos ministerios relacionan al Espíritu de Dios con una paloma. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo no es una paloma, no es un fuego, no es aceite, no es viento, y por ende, como dicen unas religiones más conocidas en América Latina y América del Norte, es que el Espíritu Santo es una fuerza. De hecho, la Biblia del Nuevo Mundo, que es revisada por los testigos de Jehová, tú vas a ver en esa Biblia, y en vez de decir Espíritu Santo, dice la fuerza activa de Dios.
no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Di conmigo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? Y vamos hoy a desarrollar esto. Cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, es una persona y no una fuerza. En la Escritura se usan pronombres personales. ¿Qué es un pronombre personal? Es una manera de referirse a alguien que es una persona. En este caso, para referirse a ¿quién? Al Espíritu. En Juan 16:13, Juan 16:13 dice lo siguiente. Pero cuando Él, mire que está diciendo Él. ¿Ok? Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ese pronombre, el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu de verdad, nos está hablando como la referencia de una persona. ¿Ok? Al ser una persona real, distinta y no una fuerza o poder impersonal, no es que es un fuego, no es una paloma, no es aceite, no es viento, es posible disfrutar ¿de qué? De una relación con Él. Yo no tengo una relación con la mesa. Hay gente que tiene relación con la cama, no se quieren despegar de ella en la mañana, pero eso es otra cosa. Pero yo tengo relación con una persona y esa persona es el Espíritu Santo. Pablo expresa un manifiesto, es decir, una bendición a la iglesia de Corintio. En 2 Corintios 13:4 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión. Di conmigo, comunión. ¿Qué es comunión? Dice, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta palabra comunión es establecer una relación con alguien. ¿Ok? Cuando yo tengo comunión con alguien, es que tengo una relación permanente con una persona. Es que tengo comunicación permanente con una persona. ¿Estamos claros? Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Ahí hay un versículo específico de la Trinidad. La gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión, la relación. La palabra comunión es establecer una relación con alguien. Ojo, también somos llamados a no pecar contra Él. ¿Podemos pecar contra Él, pastor? Claro que sí. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Acuérdense de aquel matrimonio de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Pedro les dice, pecaron contra Dios. Es una referencia de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Y lo que pasó ahí, que muchos cristianos no entienden y no saben cómo explicar, o muchos pastores no predican de eso porque se les daña la teología amorosa que tienen. ¿Qué pasa? Lo que pasó en ese momento es que en ese tiempo habían dos templos. El templo de Jerusalén y el templo del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Qué pasó ahí? Es una referencia de que en Éxodo y en Levítico, o en el mismo templo de Jerusalén, si alguien infringía las leyes de Dios, en el templo caían muertos, ¿o no? Lo mismo pasó con Ananías y Zafira. O sea, no es que allá estaba Dios y aquí está una sucursal de Dios. Mira, aquí está una sucursal de Dios. Dios estaba ahí. Ya Dios había dejado de estar en el templo de Jerusalén y ahora estaba en la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, podemos provocar al Espíritu Santo a tristeza. Podemos resistirlo y podemos contristarlo. ¿Qué es contristarlo? Decir una palabra que lo entristezca. Nuestras palabras pueden entristecer a una persona. Resistir es no recibirlo con gratitud, no hacerlo bienvenido, ¿ok? La tristeza no proviene de fuerzas impersonales. Yo no puedo poner triste a la mesa. Yo no puedo poner triste a la pizarra. Si yo no uso la pizarra una tarde, una noche, ¿la pizarra se va a poner triste? No, porque es un cuerpo inmaterial, no tiene alma, no tiene espíritu, no es Dios. ¿Ok? No puedo provocar a tristeza a la pizarra, a la mesa, ni siquiera a la Biblia. Uy, no he leído mi Biblia, estará triste. No, tu Biblia no está triste. Quien la escribió sí está triste. ¿Ok? Quien la escribió sí.
La tristeza no proviene de fuerzas impersonales, sino solamente puede ser experimentada por una persona. Ahí te dejé 2 versos donde puedes verlo y puedes traerlo como referencia. Ahora, si es el Espíritu Santo y es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo, pregunto, ¿podemos orar a Él? ¿Sí o no? Claro que sí, lo explicamos la vez pasada. Nuestra oración es hacia el Padre en el nombre de Jesús y siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Ahora, quiero decirte algo claramente. ¿Podemos orar a Él? Claro que sí. Podemos orar a Él, oramos a Él, porque Él tiene una función. ¿Quién me dice cuál es la función del Espíritu? ¿Ah? Su papel es ayudarnos para que nos expresemos bien. Es cuando el marido está hablando, dice alguna cosa que hiera a alguien y la esposa dice, no, espera, lo que él está diciendo es esto. Y la mujer habla de mejor manera, habla con mayor gracia, y soluciona el conflicto que estaba en ese momento desatándose en esa conversación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nosotros oramos a veces por orar. A veces pedimos cosas por pedir. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo es ayudándonos, según Romanos 8, a que nos expresemos adecuadamente ¿a quién? Al Padre. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles delante del Padre. Porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene o pedimos por pedir y a lo mejor lo que estamos pidiendo no está en la voluntad del Padre. Entonces es importante que podamos orar en este tema. Ahora, quiero ser claro específicamente, la Biblia habla del Espíritu Santo teniendo relación o teniendo tareas relacionadas hacia las personas que nosotros podemos realizar. Es decir, el Espíritu Santo puede realizar tareas como una persona, como lo puede hacer específicamente cualquier persona. El Espíritu consuela, el Espíritu guía. Quiero ponerlo aquí. El Espíritu consuela, el Espíritu guía, el Espíritu también enseña a los elegidos. Ahora, si el Espíritu consuela, el Espíritu guía y el Espíritu enseña, ¿podrá ser algo inmaterial que haga eso? ¿Podrá una paloma enseñarte algo? ¿Podrá una paloma guiarte a algo? ¿Podrá una paloma abrazarte y decirte, está bien, hijo, todo está bien? Solo puede hacerlo una persona. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran las Escrituras. Sabemos que el Espíritu Santo nos consuela a través también de la palabra y a nuestro espíritu. Y sabemos que el Espíritu Santo también nos guía a Cristo. Él nos guía al Señor. Ahora, Él busca, selecciona, revela, consuela, convence y también amonesta. ¿Cómo amonesta? Cuando a veces uno dice, lanza la palabra y de repente sientes, la película de Pinocho le llamó Pepe Grillo a la conciencia. Pero realmente en Cristo el Espíritu Santo está dentro nuestro y nos dice, eso que dijiste no es correcto. Y si inmediatamente los que estamos en Cristo sentimos literalmente esa reprensión. Porque el Espíritu Santo no está solamente para darte poderes y dones. Señor, dame unción. Hay gente que vive pidiendo unción, pero no pide refrenar la lengua. Hay gente que solo pide gloria, poder, milagros, pero no pedimos cambiar y moldear nuestro carácter. Entonces, el Espíritu Santo también nos capacita para poder predicar la palabra. Recuérdense, los apóstoles estaban con mucho miedo cuando arrestaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron, oraron para firmeza, para ese respaldo de parte del Señor. ¿Y sabes qué pasó? El Espíritu Santo llegó, los llenó de Él y salieron a predicar la palabra. Quizás no se trata de estar en cultos llenos de gloria del Espíritu Santo y qué poder se sintió en el culto y qué poder se sintió en la iglesia y gloria a Dios y cayó esto y cayó lo de acá. ¿Qué haces después de eso? ¿Cómo sales a manifestar y demostrar lo que recibiste en la iglesia? Y de eso está llena la iglesia, de personas que solo se conforman con cultos íntimos de gloria, llenos del Espíritu, pero vacíos en las calles. Para eso tú estás aquí capacitándote. ¿Estamos claros? Ahora, como cristianos debemos hacer 3 cosas referentes al Espíritu Santo. La primera es obedecer.
La segunda es amar al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer como cristianos frente al Espíritu Santo? Obedecerlo. Segundo, amarlo. Y tercero, adorarlo. Tres cosas, vamos a decirlas fuerte. La primera, obedecer. La segunda, amar. Y la adorarse. Y la tercera, ¿por qué adoramos al Espíritu? Si solo se adora a Dios. Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que es Dios, nuestro Padre, el creador de todas las cosas. Es el Espíritu del Padre, ¿ok? No es un tercer Dios. En referencia hablamos de una tercera persona de la Trinidad, pero Dios sigue siendo uno. ¿Estamos claros? Entonces, adoramos al Espíritu Santo, adoramos al Padre, adoramos al Hijo, ¿ok? Obedecemos al Padre, obedecemos al Hijo y amamos al Padre y al Hijo, por ende también lo hacemos al Espíritu Santo. En Juan 16, del 7 al 11, comienza el Señor a tener una referencia específica sobre esto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera ido? Solo conoceríamos a la segunda persona de la Trinidad. Y nunca habíamos ni conocido, ni recibido, ni la iglesia hubiera tenido la guía, según el libro de los Hechos, del Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿cuántos conocen al Padre? ¿Cuántos conocen al Padre? Solo uno. Muy bien, solo uno. ¿Quién lo conoce? Cristo Jesús. Ni Moisés. Ojo, Moisés le vio la espalda, no el rostro. Aunque la Biblia dice que vio su rostro, pero si hubiera visto su rostro, se hubiera hecho chicharrón, pero no vio a Dios. ¿Estamos claros? Si Jesús se hubiera quedado como los apóstoles querían, Pentecostés no existiría. ¿Qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo descendió. No es contradictorio, más bien es bendición entender que para los judíos Pentecostés es la fiesta de las cosechas y le llaman la fiesta de la bendición porque los judíos celebran la bendición de lo que Dios les ha dado. ¿Qué nos dio el Señor en Pentecostés al mundo? Al Espíritu Santo. No es coincidencia que haya descendido en Pentecostés el Espíritu Santo como bendición a este mundo. ¿Estamos? Vamos al verso 7 de Juan 16, por favor. Pero yo les digo la verdad, no me conviene, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, ¿ok? ¿Se acuerdan la palabra en griego consolador? Paracletos, ¿ok? No vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, 8, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Acuérdate esas tres palabras. 9, de pecado porque no creen en mí. 10, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Y 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiero que sepas algo. Jesús no había ido a la cruz todavía, pero dijo, estas palabras son verdad. Él ya sabía lo que iba a pasar y no solamente sabía que iba a ser muerto en la cruz, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo, sino que él ya sabía que iba a enviar al Espíritu Santo. Dice, yo enviaré al Espíritu. Yo enviaré al Espíritu porque es mi Espíritu y es el Espíritu de mi Padre. Porque Dios es uno. Aquí el Señor dice, es necesario que Jesús se vaya o que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba en el cuerpo, lastimosamente estaba atado a estar en un solo lugar. Mientras Jesús estaba en la tierra, en cuerpo, y todavía no había muerto y resucitado, Jesús era como usted y como yo. Necesitaba trasladarse en bote, no iba volando Jesús como Goku, Jesús iba en un bote. ¿Ok? Jesús no iba transfigurándose aquí para allá, Jesús no iba teletransportándose aquí para allá. ¿Qué usaba Jesús? Usaba caballos, usaba burros, usaba barcas, caminaba, porque estaba limitado. Pero cuando Jesús resucita y asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo para llegar a donde Daniel, a donde vive, a la casa de Naomi, a mi casa, o vivir conmigo, tiene que coger barco, tiene que coger buseta, tiene que coger taxi, Uber. Puede estar en todas partes. Entonces era necesario que Jesús ascendiera para que descendiera ¿quién? Que es el mismo Espíritu de Cristo. Solo que Espíritu. ¿Ok? ¿Estamos acá? Ahora,
sentado a la diestra del Padre y enviando a su Espíritu, puede estar presente con cada uno de sus discípulos hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros, lo que se le conoce como la presencia permanente. Teológicamente se le conoce a la presencia permanente del Espíritu. Él está aquí ahora, en nosotros, está en este lugar. Y cuando te vayas a tu casa, no es que el Espíritu se quedó aquí, ay, Señor, se quedó allí y me voy solo a mi casa. Él habita en ti. Tú eres el nuevo templo del Señor. Ya no está en Jerusalén, ahora está en ti. Está en mí, en la iglesia de Cristo. Amén. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, ¿qué juicio o qué ministerio cumple el Espíritu con relación al mundo? Ahí Jesús hace 2 palabras específicas y muestra el ministerio triple del Espíritu, la obra del Espíritu en el mundo. Primero dice que convencerá al mundo de no creer en Cristo. Lo convencerá de pecado por no creer en mí. La incredulidad, mis hermanos, es pecado, según la Biblia. Y rechazar a Cristo aún mayor. ¿Ok? Por eso, cualquier religión que niegue a Jesús está en pecado de incredulidad y de rechazar al Hijo de Dios. Este convencimiento no es el convencimiento de arrepentimiento. Porque si no, Jesús diría, convencerá para que se arrepientan. Porque está juzgando Jesús al mundo y está diciendo, y los convencerá de pecado. Muchos de nosotros usamos esa relación para decir, el Espíritu se le convence de pecado. Pero más que convencerte de pecado, el Espíritu te regenera para que puedas ver tu pecado y arrepentirte. Pero en el mundo lo que está haciendo es llevar a entender que todos los que rechazaron a Jesús están condenados. ¿Ok? Está hablando del mundo, no de la iglesia. ¿Sí ves la referencia? Ahora, segundo, revelará el hecho de que Jesús, el crucificado, es justo. Pregunto, ¿Jesús pecó? ¿Jesús pecó? El libro de Corintios dice que él pagó el justo por los injustos. El apóstol Pedro dice que crucificaron y mataron al justo por todos nosotros los injustos. Y él es el que recibe justicia. ¿Cómo recibe justicia? Porque aunque murió una muerte horrible y murió injustamente, recibió justicia cuando fue recibido en su trono de gloria a la diestra de Dios. La coronación de Jesús no es la cruz, aunque es una burla y una mofa de lo que hizo Pilatos y todos los que estuvieron con él. La coronación verdadera, lo dice Filipenses, donde habla y establece que el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. La coronación de Cristo, la justicia que Dios cumple con su Hijo Cristo, es cuando asciende a los cielos y se sienta a la diestra con autoridad y poder. ¿Ok? Y 3, sobre el juicio a este mundo, donde Satanás, el príncipe de este mundo, y aquellos a los que él gobierna, serán en última instancia condenados por la justicia divina. Ahí te dejé varios versículos. Y los últimos en ser condenados según Apocalipsis y arrojados al lago de fuego es Satanás, ¿verdad? La muerte, primero es el anticristo y la bestia, el falso profeta, luego Satanás, la muerte, que es la última, y también aquellos que no se halló su nombre en el libro de la vida, es decir, aquellos que rechazaron a ¿quién? Entonces, mi amigo, mi hermano, mi querido compañero de milicia, no basta que aceptes al pastor. No basta que aceptes a la iglesia a la que vas. Es a Cristo Jesús. Porque el juicio final se trata de no haber hecho buenas obras, no se trata de haber dado de comer a los pobres, no se trata de haber sido lindo y poniéndote falda. Lo que se trata es de no haber rechazado al Hijo de Dios. Ese es el resumen y la verdad sobre el juicio de Dios. Amén. 14 y 15. 16, Juan, acuérdate que estamos en Juan 16. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber. Ahí muestra nuevamente la sinergia y la subsistencia, tomando el Padre, tomando de Él, o el Padre de Jesús, y Jesús es el Padre, y lo que revela el Espíritu es el Espíritu del Padre. Por eso es que no es que oramos a otro Dios Espíritu, oramos a otro Dios Padre, y oramos a otro Dios Jesús o Hijo. Es el mismo Dios. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. El Hijo también es, por ende, con el Padre uno, el Padre es con el Hijo, pero esa sinergia y esa subsistencia trae paz y armonía. ¿Ok? Vemos la participación de las tres personas de la Trinidad y nos da una claridad de que el mensaje se centra en Cristo. El Espíritu Santo nunca te va a exaltar a ti. El Espíritu Santo jamás, mi hermano, te va a exaltar a ti ni como líder, ni como pastor, ni como predicador. Porque dice, Él les recordará las cosas que yo dije. Y Él tomará de mí y tomará del Padre y se los entregará. El mensaje central del Espíritu no es el pastor ungido. El mensaje central del Espíritu es Cristo. Cristo. Jesús es el Señor. ¿Estamos? Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 12:3, aludiendo a los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por quién, por el Espíritu de quién, de Dios, dice Jesús anatema o le dice a Jesús maldición. Por eso nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por quién, por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso las religiones que dicen que Jesús no es el Señor no son de parte de Dios. Hay muchas. Hay muchas. Cuando estudiemos sectas vas a entender qué hace cada religión. ¿Ok? Y segundo, nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Es decir, necesitas que el Espíritu Santo te pueda redarguir, te pueda, más que convencer, pueda regenerar para que tú digas, Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. ¿Estamos claros? Entonces necesitamos al Espíritu Santo para ver a Cristo también. Él es el que hace la obra regeneradora. Vamos a esta declaración hacia sus discípulos, el ministerio del Espíritu a sus discípulos, o del Consolador, el Paracletos. Juan 16 al 22, por favor. Acuérdate de estas palabras, parece un trabalenguas, pero Jesús está diciendo algo importante. Dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Y dice, entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice? Tranquilo, si tú no lo entendiste, ellos tampoco lo entendieron. ¿Qué es esto? Un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. ¿Ok? 18. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco no sabemos de qué habla. 19, Jesús sabía que querían preguntarles, dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dijo un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. 20, en verdad les digo que lloraréis y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se recuerda la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. 22. Por tanto, ahora ustedes tendrán también aflicción, pero yo los veré otra vez. Y vuestro corazón se alegrará y nadie les quitará ahora su gozo. ¿Qué quiere decir un poco más y ya no me verán, y no un poco y me verán? ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, lo primero está diciendo, ¿ok?, que tiene que ver con la crucifixión que les va a quitar a Jesús. ¿Ok? Lo segundo es la declaración que tiene que ver con la resurrección, porque lo verán un poco. La tercera tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Y la cuarta, que es la vez que dice, yo los veré otra vez y su corazón se alegrará, está diciendo o encaja correctamente con la promesa de gozo inefable de ver a Jesús por segunda vez o en la segunda venida. Entonces Jesús resume el Evangelio porque el Evangelio no es
un mensaje solamente, el Evangelio es Cristo. ¿Ok? Él declara que no lo verán, luego declara que lo verán en la resurrección, luego declara que lo verán por un poco otra vez en la venida del Espíritu, que es también el Espíritu de Él, y por último en su segunda venida, que es cuando el gozo estará entre nosotros. Dice, el mundo se alegrará, y eso es lo que está haciendo el mundo. Los que somos cristianos verdaderos y estamos entendiendo el Evangelio, estamos ciertamente tristes, o estamos en una espera de verlo a Él. El que no entiende el Evangelio vive una vida, yo creo que más que engañada, es una vida a medias porque le da temor que venga, porque aún está aferrado a lo que este mundo está haciendo. Pero los cristianos tenemos una espera en el corazón, verlo otra vez a Él y tener gozo perpetuo. El gozo en los cristianos no está completo todavía, hasta que Él venga. Si Él no viene, no está el gozo completo. ¿Ok? Por eso Jesús le dice, cuando los discípulos le preguntan, los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, ¿por qué solo pasan comiendo? En pocas palabras. Y los cristianos también pasamos comiendo, nada más. Amén. Entonces, Jesús le dice, tranquilo, porque cuando está el esposo, no hay tiempo de ayuno, pero un día será quitado el esposo y entonces habrá ayuno, lamento y luto. Y en esa perspectiva hoy está la iglesia. No un luto porque Jesús resucitó, pero sí un gozo incompleto. No estoy hablando de que sonría, no estoy hablando de que estés alegre, estoy hablando de que mi gozo será completo y cumplido cuando Él venga. Y no es coincidencia que Jesús dice, la mujer dado a luz. Según la cronología o la escatología de Jesús, establece que hay un dolores de parto, como referenciando que la segunda venida también será como un nacimiento, ¿verdad? Pero la aparición del Hijo de Dios, que ya no vendrá en forma de niño, sino que esta vez vendrá como rey y juez y esposo a este mundo. Amén. ¿Estamos claros? Sigamos entonces. El verso 23 hasta el verso 24, lo vamos a leer, por favor. Viene a hablarnos de lo que la iglesia haría durante su ascensión hasta su regreso. El cómo se iba a comunicar. Juan 16, del 23 al 24, dice, en aquel día no me preguntarán nada. No pueden preguntarle porque ya no está. En verdad les digo que si piden algo al Padre, Él se los dará en mi nombre. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Ahora, hay dos palabras importantes, quiero que me mires acá. Él dice, en aquel día no me preguntarán nada, y si piden algo, ok, está hablando de dos versículos, de dos verbos en griego importantes. El primero se refiere a indagación, ok, indagar, es como tener dudas. Y la segunda tiene que ver con pedir. ¿Ok? Pedir e indagar. ¿Es lo mismo? No. Él dice, ciertamente ya no me preguntarán nada, porque ¿cómo le van a preguntar a Jesús si Jesús ya no está? Los discípulos con Jesús cerca le decían, maestro, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Qué quiere decir esto que estás diciendo? No te entendimos lo que dijiste. ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía Jesús? Se los explicaba. Ahora, ¿cómo le preguntamos a Jesús? Y ahí está el tema. Por eso la clave de las cosas que tú hoy hagas con la Biblia y leas en la Biblia no es que le preguntes a ChatGPT, es que le preguntes al Espíritu Santo, porque Él está aquí. Es el único autor que está delante tuyo cuando estás leyendo su libro. Si tú lees uno de los libros de Shakespeare, Shakespeare ya está muerto. No te va a responder, no puedes preguntarle. Entonces quiero que entiendas que una de las cosas que este mundo está haciendo es que te desconectes. Sí, pastor, me ha respondido cosas buenas, a mí también. Pero yo no puedo darle la tarea a una máquina cuando tengo el Espíritu Santo que me puede responder. Ahora, tomando de referencia las máquinas, y no sé por qué estoy diciendo esto, pero es para alguien. En el final de los tiempos se establece que habrá una imagen que tendrá ojos, que sabrá todo y se moverá. Que sabrá quién está marcado y quién no.
se asume que podría ser una estatua gigantesca, como una especie de inteligencia artificial que sepa todas las cosas que puede saber, influenciada por Satanás para darle gloria al anticristo. Entonces, cuando Jesús dice, ya no me pedirán nada y no me preguntarán nada, lo que está diciendo es que estos griegos importantes se refieren a indagar, preguntar y a otro a pedir. Y esta es una referencia que después de la ascensión, los discípulos recibirán una verdad revelada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Las oraciones serán dirigidas ¿a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Ok? Él dice, pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. No le íbamos a decir, Jesús, en el nombre de Jesús, respóndeme esto. Pero ahora le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por paz a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por este negocio que está por salir. Y ojo, con un espíritu de acuerdo a la voluntad y propósitos con Cristo. ¿Sí se han dado cuenta que a veces uno ora y hay cosas que no suceden? Entonces uno dice, Dios no me quiere dar ese camellito. Dios no me quiere dar ese billetito. Porque no entendemos que la vida del creyente ya no depende de la voluntad del creyente, sino ahora de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Madurar es decir, Señor, gracias por los no. ¿De qué me estarás librando, Señor? Eso es madurar. El creyente promedio que no ha madurado, que sigue bebiendo leche espiritual, se molesta porque hay no. Se molesta porque no le dan lo que quiere. Se molesta porque no pasan las cosas como quiere. Porque aquí dice que uno pide en el nombre de Jesús y se hará. Eso no es magia. Jesús, en el nombre de Jesús, no es un amuleto a tu rezo u oración. Estás diciendo, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo que está a la diestra tuya, según el propósito que tú tienes, te pido por esta situación. Y si está en la voluntad de Él y se da, gloria a Dios. Y si no se da, eso se llama madurar espiritualmente. ¿Estamos? Vamos al capítulo 17. Esto se pone mejor porque en el capítulo 17 el Señor muestra una oración intercesora. ¿Ok? Y vemos a Jesús como intercesor. De hecho, Él es nuestro intercesor delante de Dios el Padre, pero nos muestra una referencia de cómo Él intercede por varias cosas específicamente. Ahí yo te hice una especie de bosquejo, lo puedes ver en tu material, sobre la gran oración intercesora de Jesús. Por ejemplo, intercesores que hemos visto en la Biblia. Abraham fue uno, para que salvaran a Lot y a su familia. Otro intercesor en la Biblia, Moisés. Cuando el pueblo se quejó ante Dios y querían volver a Egipto, Dios dijo, los voy a destruir. Y Moisés dijo, ¿cómo los vas a destruir? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Los sacaste para matarlos en el desierto? Uno dice, entonces Dios se arrepiente. No, lo que pasa es que Dios estaba probando a Moisés como el intercesor, que iba a ser la figura de Cristo. Y así hay muchos. ¿Ok? Cristo es nuestro intercesor en los cielos, pero aquí está mostrando su obra intercesora. Y hay tres contextos de su intercesión. Primero, la oración por sí mismo, para que sea glorificado delante del Padre. Segundo, la oración por sus discípulos, por su preservación, preservar que son guardados hasta el final, y por la santificación de ellos. Y la tercera oración es por todos los creyentes. Mi hermano, Jesús oró también por ti, sin verte. Mira gente, oró por nosotros sin vernos. Y ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuál fue la oración por los creyentes? Primero, por unidad. Y hoy en día lo que más estamos es desunidos. Segundo, oró por la presencia de ellos con Él. O sea, es decir, que permanezcamos en Él. ¿Estamos? Entonces, tres cosas importantes. Puede ser pregunta, examen. Tres cosas importantes. Oración por sí mismo, oración por sus discípulos y oración por todos los creyentes. Tres oraciones de una misma intercesión. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos? Ahí se despertaron algunos. Ojo, dice Juan 17, del 1 al 2, por favor.
Juan 17, del 1 al 2 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo. ¿Quién está en el cielo? Muy bien. ¿Hacia dónde debes orar tú? ¿Hacia dónde? Aquí tengo a Dios. ¿A quién tengo yo si no es a Dios en los cielos? Dice el salmista. ¿Ok? Padre, la hora ha llegado. Miren esa declaración importante. Padre, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que le dé vida eterna a todos los que tú le has. Ahí vemos la elección de Dios. No dice todo el mundo, dice todos los que tú le has dado. Porque es el Padre que ya nos seleccionó y nos destinó para que vayamos a Cristo. Que tú estés aquí fue una selección del Padre antes de que existieras. Y que tú recibieras a Cristo fue el Espíritu Santo antes de que tú decidieras regenerar, salvar, limpiar tu corazón para que respondas al Evangelio. De hecho, que te estés preparando también es obra del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la referencia de la hora ha llegado? Primero, es una referencia a los últimos tiempos. Mira, gente, los últimos tiempos no son en Apocalipsis, los últimos tiempos ya empezaron con Jesús declarando que iba a ir a la cruz. Es decir, que los tiempos finales no son los 22 capítulos de Apocalipsis. Los tiempos finales comenzaron hace 2000 años atrás. ¿Cuándo comenzaron los tiempos finales? Dice, la hora ha llegado, ¿ok? Y esta es la prueba de la espera del fin de los tiempos, ¿ok? Jesús poseía una autoridad universal dada por Dios, aun cuando estaba en la tierra teniendo su servicio como siervo sufriente. Pero cuando Jesús va a la cruz y muere en la cruz y resucita, se está cumpliendo la profecía de Daniel cuando dijo que ve a uno como el Hijo del Hombre y que recibe la autoridad del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Según Daniel, es el Padre. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? Y Jesús, su mayor referencia, la que más le gustaba referirse a sí mismo, era Hijo del Hombre. Entonces, Jesús ya comenzó con su muerte, resurrección y ascensión los tiempos finales. Su exaltación en la resurrección y la ascensión marca el cumplimiento de lo que vio Daniel, que el Hijo del Hombre entra en el cielo para recibir de este anciano de días el dominio eterno sobre todas las naciones. ¿Ok? Vamos a ver qué vio Daniel. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Daniel 7, del 13 al 14 dice lo siguiente. Daniel 7, del 13 al 14 dice, y seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió ¿a quién? Al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le... Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será. Mira cómo vemos Daniel viéndolo miles o casi 600 años atrás, viendo cómo Jesús cumplía la visión de subir al cielo y ser glorificado en el trono del Señor. Yo creo que es importante, mi hermano. La Biblia dice, el libro de Tesalonicenses dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Y hay gente que dice, yo no estudio teología o yo no estudio esto porque la verdad es que me voy a llenar de conocimiento y como me lleno de conocimiento, mi espíritu se va a apagar. Al contrario. Porque acabamos de ver cómo Daniel 7 se conecta con Juan 17. Y no solamente Daniel 7, sino que también vemos Mateo 28, 18. Una declaración de Jesús después de haber resucitado y encomendarles la gran comisión. Verso 18 en Mateo 28 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda, ¿qué cosa? Autoridad me ha sido dada en el cielo y en la... ¿Qué fue lo que vio Daniel? Que el Señor le daba gloria, dominio y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Jesús ya lo tenía, por si acaso, antes en el cielo. Jesús lo tenía mientras estaba en la tierra. Pero Jesús se glorifica y glorifica al Padre
después de su resurrección y su ascensión, ahora más que nunca, tiene dominio, gloria y reino. Amén. Entonces es importante que nosotros comprendamos las profecías, que no las menospreciemos, que no las ignoremos. Ya cuando veamos los profetas mayores, los profetas menores, vamos a encontrar las profecías de Cristo. Yo les dije que les había ofrecido al final del periodo, todos los que hagan todos los deberes y todos los que saquen buena nota en el examen, les voy a dar las profecías de Cristo cumplidas en el Nuevo Testamento. Un material para que usted la tenga todita y vaya a aprender. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver si tienen todos los deberes y sacan buena nota, es la pregunta. No, se los voy a dar a todos, no se preocupen. Se los voy a dar a todos y lo que están viendo, les voy a dar todas las profecías del Antiguo Testamento de Cristo cumplidas en el Nuevo. Y las que faltan por cumplirse también. Vamos a Juan 17:3, por favor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Escucha, Jesús explica la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, mis hermanos? La vida eterna no es el cielo. Ojo, sino vivir eternamente con Él. Anote eso, está muy bueno. La vida eterna no es el cielo, sino que lo conozcamos a Él y vivamos eternamente con Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Miren, dice el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has, ¿qué? Enviado. Mis hermanos, la vida consiste en la comunión con Dios. No existe vida, escúchame, no existe vida sin Dios. Por eso hay un libro que se llama Necesitamos mucha más fe para ser ateos. O sea, no existe la vida. Si el Espíritu Santo no existiera, todo esto se cayera. Se cayera. El otro día escuchaba a un hombre que decía una referencia de cómo predicarle a un ateo. Y le decía, si tú vas a la cocina y te encuentras con un pie de manzana en un Pyrex y tú te lo estás comiendo y le preguntas a esa persona, ese pie de manzana, ¿cómo apareció ahí? Entonces esa persona dirá, bueno, creo que lo hizo mi mamá, creo que lo hizo mi abuelita, creo que lo hizo mi tía, pero alguien tuvo que haberlo hecho, ¿sí o no? ¿Pero estás disfrutando de ese pie? Sí, está muy bueno, ok. Así mismo es Dios. No pudo haber aparecido este mundo de la nada, con todo perfectamente calculado, tu cuerpo perfectamente calculado, y que nadie lo haya creado. Por eso necesitas mucha más fe para ser ateo que ser cristiano. ¿Ok? La vida eterna consiste en que conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida consiste en tener una relación con Dios, quien nos creó para sí mismo, por lo cual nuestra alma está inquieta hasta que encuentre su descanso en Él. Así lo dijo Agustín de Hipona. El alma del hombre está inquieta porque Dios nos creó para Él. Dios no te creó para que vivas tu vida. Dios no te creó para que tú hagas lo que quieras. Dios te creó para Él. Y el alma del hombre está inquieta hasta que encuentra a su Creador. Esa es la vida eterna. Que lo conozcan a Él. Y Jesús es aquel que Dios envió para llevarnos al Padre, llevarnos a Dios. Entonces en eso consiste la vida eterna, mis hermanos. Vamos terminando y vamos a leer el párrafo más grande sobre la oración de Jesús del 9 hasta el 25. Por favor, acompáñame a Juan 17, del 9 al 25. Y aquí Jesús empieza, por favor, atentos. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes está orando? Por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por mis discípulos, por los míos, por mis ovejas, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 11, ya no estoy en el mundo,
pero ellos sí están en el mundo y yo voy a... Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, ¿qué dice? Los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, ninguno se perdió, excepto, ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hay muchísimos versos que hablan de Judas en el Antiguo Testamento. 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto, ¿en dónde? En el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son de él, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques, que los raptes del mundo, sino que los del maligno, del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice? Yo también los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la... Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí aparecemos tú y yo. 21, para que todos sean uno, ¿como quién? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en... Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. 24. Padre, quiero que los que me has dado, ¿qué dice? Estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes. ¿De cuándo? Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, nadie ha conocido al Padre, yo te he conocido y estos han conocido que tú me... Mis hermanos, en la oración del Señor, no veo en ninguna bendita parte que el Señor está orando para que tú seas próspero. Padre, mándales un billete a mis discípulos. Padre, mándales riquezas infinitas a mis discípulos. Padre, mándales gloria, oro y poder a mis discípulos. Uno ora por eso. La provisión llega cuando hacemos el propósito y la voluntad de Dios. No quiere decir que no pidamos por eso, pero vemos una oración intercesora de Jesús específica. El Señor ora no por una prosperidad temporal para sus discípulos ni para la iglesia, sino que ora por varias cosas específicas: santidad, unidad, amor, gloria, conocimiento, misión. ¿Por qué orará Jesús por eso? ¿Será que eso es importante o no es importante? Claro que sí. Dice, santifícalos en tu verdad, que sean uno, unidad. ¿Por qué? Porque si somos uno, entonces está hablando de esa reunión de los santos en el cielo, ya que estar con Cristo, mis hermanos, es el anhelo supremo de todo cristiano. No estoy hablando de que Jesús no puede proveerte a lo que necesites. Estoy hablando de que si tu centro de creer en Dios es lo que necesites, no vas a poder conocer a Dios. ¿Ok? La unidad de la iglesia es la referencia visual para que el mundo crea. La referencia visual espiritual para que el mundo crea. Si no somos uno en Él, hay un refrán de, no recuerdo específicamente quién, pero dijo, divide y vencerás. Y Satanás lo que más hace en la iglesia, ¿qué es? Dividir para que el mundo no crea en Él. Cada quien quiere hacer lo suyo, cada quien quiere hacer la manera suya. Y la clave del evangelio no es que se presenten banderas ministeriales. La clave del evangelio es que se presente una sola bandera: Cristo Jesús. No defendemos rótulos, defendemos lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, el hacer una sola iglesia. ¿Ok? Hay un patrón en la unidad, una especie de constante que caracteriza la relación eterna del Padre y el Hijo. Jesús dice, Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Mira, sé que es muy difícil que podamos llegar a ser como el Padre y el Hijo, pero si lo pone como ejemplo, es algo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer, esa unidad. ¿Ok?
En esta oración se refleja la unidad del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre, pero un día la unidad del Hijo con el creyente, con el cristiano. Que seamos uno con Jesús. Ese es el pacto. Tú en mí y yo en ti. ¿Ok? Ahí te dejé una figurita sobre los versículos que referencian la unidad del Padre y el Hijo. Unidad, versos 21 y 23. ¿Ok? Gloria, versos 22 y 24. Amor, versos 23, 24 y 26. Misión, versos 18, 23 y 25. El que lo conozcan, verso 25, el Hijo conoce al Padre. Ahora, del Hijo al creyente, de Jesús al creyente, unidad, verso 21, 23 y 26. Gloria, verso 22. Amor, verso 23, 26 y también está en Juan 13, 1. Misión, verso 18. Y conocimiento, verso 3, verso 8, verso 25 y verso 26. ¿Qué es lo que el Señor está enseñándonos? Que así como el Padre y el Hijo son uno, el creyente debe ser uno con el Señor. Sentir lo que el Señor siente, amar lo que el Señor ama, hacer lo que el Señor hace. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque primero creemos en Cristo, segundo nos parecemos a Cristo y tercero hacemos lo que Cristo nos envió a hacer o lo que Cristo hizo. Te pregunto, ¿te pareces a Cristo? Sí, yo tengo barba, pastor. Con la barba me parezco a Jesús. Sí, Señor. Sí, pastor, soy medio flaco. Me parezco a Jesús porque Jesús era flaco. ¿Amas? ¿Perdonas? ¿Vives en santidad? ¿Le das la gloria al Padre? ¿Cumples la misión del Padre? ¿Lo conoces al Padre? ¿Haces que otros los conozcan al Padre a través del Hijo? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Sabes por qué le llaman a un cristiano y le dicen los hechos a los cristianos? Porque predicaban de Cristo. Y se las llamó por primera vez en la iglesia de Antioquía a los cristianos porque se parecían a Cristo, morían por Cristo, obedecían a Cristo. ¿Te estás pareciendo a Cristo? ¿O solo tienes un nombre que te pusieron? ¿O dices, qué crees tú? Ah, soy cristiano. Ah, ok. Eso tiene una profundidad, vale la redundancia, muy profunda. Jesús ora por algo importante, mis hermanos, por lo cual nadie verá a Dios. Jesús ora por santidad. Escucha, Jesús ora por la santidad de los discípulos para que sean apartados. La palabra santidad o santo es ser apartado para Dios. No perfecto. Está hablando de santidad, que tu vida está apartada para Dios. O sea, tú no eres cualquier persona. Ahí es donde decimos, pero ¿por qué otros se hacen esto y yo no? Ok. ¿Entiendes lo que es santo? Apartado para Dios. Tú no puedes hacer lo que, más que no poder hacer, tú no haces lo que otros hacen porque tú fuiste apartado para Dios. ¿Ok? Como las ofrendas de Noé. Noé no es que se comió todo lo que tenía adentro. Había animales para comer, animales para preservar y animales hasta para sacrificar en ofrenda cuando se bajara. Había más de 2 animales, por si acaso, de algunas especies. Sino ¿cómo comía? ¿Del aire o qué? Tuvo que haber habido algunos pollos, algunas vaquitas. Entonces había animales para preservar, animales para comer, animales hasta para sacrificar. Cuando se bajó, lo que primero hizo Noé es levantar un altar y sacrificar. Entonces hay gente que va a vivir como quiere, pero si tú quieres ser cristiano, entonces ahí comienza la respuesta. Tú estás separado para Él. Ahora, si no quieres estar separado para Él, eso es otra cosa. Pero tú, si eres cristiano, estás separado para... ¿Ok? El Señor quiere que estemos separados, apartados, consagrados para Él y para su santa misión. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué soy apartado, separado para Él? Para cumplir su misión, no para ser una reliquia espiritual. Si estás aquí formándote, no es para ser un hombre, mujer, con una cabeza gigantesca llena de teología. Es para que el Señor te santifique, te aparte y te separe. ¿Para qué? Para que cumpla su misión que requiere santidad. La verdad
es el medio. Santifícalos en tu verdad. La verdad es el medio por la cual se obtiene la santidad. Bueno, tú conociste la verdad, que Cristo es el Señor y que solo por Él se va al Padre. Entonces entendiste que tu vida no puede seguir siendo igual como antes. Ya no pecas como antes, ya no caes en los pecados de antes. Ya no piensas como antes, ya no actúas como antes, porque conociste y la verdad los hace. La verdad nos lleva a la santidad. ¿Qué es lo que nos lleva al pecado? ¿Qué es lo que nos lleva a la maldad? Lo opuesto. ¿Ok? El engaño y el error son los componentes básicos para la maldad. Por eso la gente que vive engañada y errada en la verdad, en la fe, vive como le da la gana. Y tú dices, ay, esta gente vive como quiere. Ok, tú entendiste la verdad. Ahora te toca a ti, a través del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, traerlos a la verdad. No juzgarlos. No criticarlos, porque usted y yo éramos igualitos y hasta peores. ¿O no? No entiende el Evangelio. ¿Y tú cuánto tiempo no entendiste? Ya sí. Así que dígale que está a tu lado, hay que llevarlos a la verdad. Vamos, díselo. Y se toma mucho tiempo, mucho tiempo. No todos van a hacer que se conviertan a los 19 años, 18 años, 17 años. Gloria a Dios si eres cristiano de cuna. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios por tus papás que siempre te guiaron en la verdad. Pero si eres un cristiano que de esta generación te está luchando con un montón de cosas, mis hermanos. Porque los cristianos de esta generación luchan con un montón de cosas. Los reformadores, Calvino, Lutero, Agustín de Hipona, Knox, muchos reformadores no luchaban con lo que hoy luchamos los que predicamos. ¿Te imaginas que existiera el scroll en el tiempo de Agustín, en el tiempo de Calvino? Hoy luchamos contra eso. Sabemos que es el scroll, ¿verdad? Dale, busque, llénate la cabeza de cosas incorrectas. Entonces, di conmigo, la verdad nos lleva a la santidad. El engaño y el error nos llevan a la maldad. ¿Estás en la verdad, sí o no? Vive en santidad. Vive en santidad. Por último, santificar es transformar lo que no es santo en santo. Ni uno aquí es santo. Ese refrán que dice, no somos santos en su devoción. Ya, ni uno de nosotros es santo. Cada quien se apartó, cada quien hizo lo malo. No hay justo ni uno, dijo Pablo en Romanos. ¿Sí o no? Pero Cristo nos santifica en su verdad. Entonces, santificar es transformar lo que no es santo en santo. Yo sé que cuando tú escuchas santo, tú ves un muñequito parado. Pero tú y yo estamos llamados a vivir en santidad, a ser santificados en su nombre. Jesús se santificó, aunque no pecó por nosotros, para que nosotros seamos santificados. ¿Ok? Ahora, escucha, la palabra apóstol, me ayuda con la instrumental, la palabra apóstol, ¿sabes qué significa? La palabra apóstol significa enviado con autoridad. Enviado con... Yo sé que hoy en día todo el mundo quiere, bueno, tú no entiendes eso, pero no tan alto. Pero hay una corriente apostólica donde vemos que el apóstol es el super ungido, el apóstol es el que está súper alto. El apóstol es el que se viste con terno y hace milagros y todas las cosas, pero no es eso apóstol. Apóstol no es una figura, apóstol no es un terno, apóstol no es un anillo de oro, apóstol no es cadenas de oro, apóstol no es ternos Gucci, ternos Dolce Gabbana. Apóstol es enviado con autoridad. De hecho, Jesús en Hebreos 3:1, Él es nuestro apóstol. Y también Él te envía a ti una vez que has sido regenerado, salvado, santificado, justificado y glorificado. Cuando Él regrese, te envía como un apóstol. Muchos de ustedes no solamente serán pastores, no solo serán maestros, muchos de ustedes serán enviados a las naciones, serán enviados a poblados, serán enviados a predicar a las personas, a plantar iglesias. Eso yo lo estoy viendo en mi espíritu, pero debemos entender lo que el Señor está diciendo. Padre, así como me has enviado, yo los envío también a ellos. El patrón supremo
de Cristo, esa constante suprema de Cristo, es la clave de las misiones cristianas. Cristo es el supremo apóstol. Comienza diciendo en Juan 17:3, y la verdad, o más bien la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesús viene, te llama y te envía a ti. La pregunta es, ¿está respondiendo a ese llamado? ¿Por qué lo vimos a llamado? Que eso no es para mí, pastor, porque yo no soy tan santo como usted. Yo soy más pecador que tú. Pero nos cuesta aceptar el llamado. Nos molesta aceptar el llamado. No nos sentimos preparados. Pues hay un seminario para que te prepares. El Señor dice, yo te quiero enviar. Todo cristiano verdadero es enviado al mundo para dar testimonio de Cristo y alcanzar a los perdidos donde estos se encuentren, con el fin de ser guiados a nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, que todo cristiano verdadero tiene que responder al llamado, como Isaías. El Padre pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y sabes lo que dijo Isaías? Heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Señor, ¿por qué tanta maldad en el mundo? El Señor pregunta, porque tengo pocos obreros. Ruéguenle al Padre por obreros, para que vayan a su mies, a la cosecha, porque la cosecha ya está lista. Si tú no entiendes eso, solo estarás estudiando teología, y el próximo periodo ni siquiera te inscribirás, porque no has entendido lo que estás haciendo aquí. El Señor te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaremos? Tu respuesta debe ser, no pidas naciones si todavía no le has predicado a la vecina de tu casa. Salva a los que están cerca para que Dios te envíe y diga, tengo que enviar a mi hija, a mi hijo, porque sé que obedecerá a lo que lo estoy enviando. La oración de Juan 17 termina haciendo resonar lo que Jesús pidió. ¿Qué pidió? Unidad, conocimiento, la misión, lo que nos envió a hacer, y amor. Este es el cierre correcto para las enseñanzas de Jesús en todo el Evangelio. ¿Por qué el cierre correcto? Porque luego de eso lo arrestaron. O sea, es decir, fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ser arrestado, según Juan. La pregunta es, queridos estudiantes, ¿estamos viviendo acorde a la oración de Jesús en Juan 17? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en unidad? ¿Estamos cumpliendo con la misión que nos mandó a hacer? ¿Estamos viviendo en amor? ¿Estamos llevando a otros a que lo conozcan al Señor? Si no, es una noche para arrepentirnos de eso y ser verdaderos apóstoles enviados con autoridad. Cierra tus ojos ahí. Jesús, gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer y a responder lo que tú nos enviaste a hacer, la misión, la gran comisión que nos enviaste a hacer. Queremos cumplirla para agradarte a ti y a nuestro Señor, nuestro Dios verdadero. Gracias, Señor, porque hoy nos inspiras y nos desafías a vivir como tu Hijo Jesús. Tenemos a tu Espíritu para guiarnos a eso. Te pedimos que podamos ser santificados en tu verdad. Gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza. Afírmanos en tu nombre. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.